noches, Dios les bendiga, hermanos en Cristo, familia en el Señor, Dios les bendiga mucho. Aquí estamos en esta hora, gloria a Dios. Hace unas horas, hace 2 días que hemos iniciado el 2021, estamos empezando un año nuevo, muchas veces con planes y propósitos de predicar el evangelio, de servirle a Cristo, de ser diferentes y muchas veces de cumplir con las promesas que no hemos cumplido al Señor, las que les hemos hecho. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a todos y el Señor me les siga bendiciendo. Espero que todos en el lugar que se encuentren, todos estén bien y fortalecidos en el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bendiciones para todos. Y estoy en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Quiero compartir un mensaje de la palabra bendita del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y estamos contentos porque estamos aquí firmes en el evangelio del Señor, firmes, inmovibles y perseverando cada día y cada noche en el evangelio de mi Señor Jesucristo. Así como el Señor nos pide en su palabra y nos aconseja que seamos sobrios, que estemos velando y orando en oración siempre que estemos despiertos todo el tiempo. Gloria a Dios. Aunque vengan desánimos y venga lo que venga, nosotros tenemos que perseverar en el evangelio, firmes, inmovibles a las enseñanzas de la Escritura que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, nos ha dejado en las Escrituras. Si nosotros obedecemos a la palabra de nuestro Señor Jesucristo, si obedecemos y nos sujetamos, si hacemos lo que Él nos pide, siempre vamos a estar en victoria, siempre vamos a ser vencedores en Cristo Jesús, en tribulaciones, en pruebas, en todas las cosas que tenemos en el caminar en Cristo Jesús como creyentes en el Hijo de Dios, en el Evangelio de Jesús. Gloria a Dios. Las cosas no son fáciles, pero tampoco imposibles. Pero hay que obedecer las Escrituras, sujetarnos a las enseñanzas de Jesús, a lo que Cristo nos enseña en su palabra. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él nos ha dado la autoridad, nos ha dado autoridad al Señor. De su Santo Espíritu nos ha dado para que nos guíe, hable a nuestro corazón, las Escrituras para que nos fortalezcamos en el Señor. Él es nuestro consuelo, nos consuela el Espíritu Santo. Y todas las cosas las obtenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gloria a Dios. Y quiero compartir un tema con ustedes en esta hora. Gloria a Dios, para honra y gloria de mi Padre Celestial, de nuestro Padre Celestial, nuestro Creador y Hacedor. A su imagen y semejanza nos crió el Señor. Y para honrar a mi Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, nuestro Salvador, y al Espíritu Santo del Señor, nuestro Consolador, el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado de su Santo Espíritu. Gloria a Dios. Y todos aquellos que hemos recibido la promesa de recibir el Espíritu Santo pueden entender de qué les hablo. Gloria a Dios. Y vamos a estar empezando. Vamos a hablar. El tema de esta noche es la fe. La fe. La fe. Muchos tenemos fe, pero ¿en quién tenemos la fe? ¿En quién tenemos la fe? ¿En qué está tu fe?
¿En quién? En nuestro Dios, en nuestro Creador, en nuestro Hacedor. ¿En quién? En nuestro Salvador, en Jesús. ¿En quién tenemos nuestra fe? ¿Sobre qué o sobre quién usamos nuestra fe? Si no es en Cristo, ¿en quién? Si no es en nuestro Padre Celestial, ¿en quién tenemos depositada nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza? Gloria a Dios, este es el tema de la fe. Gloria a Dios. Y vamos a empezar aquí en Hebreos 11:6. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Hebreos 11:6. Voy a dar lectura. Gloria a Dios. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. La fe es necesario. Creer que existe Dios. Para todos los que nos acercamos al Señor, tenemos que tener fe, porque sin fe nadie agrada a Dios, dice la Escritura. Gloria al Señor. Acercarte con fe. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Porque es necesario que el que se acerque a Dios crea, tenga fe y crea que le hay, que existe Dios, que es real, que es verdadero. Y que te da premio, te premia Dios cuando estas cosas haces. Te acercas con fe creyendo que Dios existe. Y vamos a Romanos, Romanos 3:22. En Romanos 3:22 nos declara la Escritura. Romanos 3:22. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Para todos los que creen en Él, en Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Así dice la Escritura. En Romanos 1:16 y 17. Dice la Escritura en Romanos 1:16, 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gloria a Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio que Cristo nos predicó. El Evangelio de la paz. El Evangelio de la salvación. La paz porque nos une por medio del Evangelio. Cristo nos unió con el Padre y nos reconcilió. Sí, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Hay poder en el Evangelio para salvación a todo aquel que cree. ¿Sí? El 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe. Si usted se acerca a Dios sin fe, no agrada a Dios y no va a recibir, ¿sí? No va a recibir la revelación, ¿sí? No la va a recibir. No se le va a revelar, ¿sí? El Evangelio, la justicia, las cosas de Dios, que proceden de Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Volvemos a Hebreos 1, la fe. ¿Qué es la fe? ¿Qué significa la palabra fe? Gloria a Dios. Hebreos 11:1.
Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gloria a Dios. Así dice la Escritura. La fe, la persuasión y credibilidad en Dios, en Cristo, en la palabra de Dios. Hay que acercarnos a Dios creyendo que existe, que es real y verdadero, con fe, creer en su palabra, en sus promesas. Es necesario, sumamente necesario. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces dijimos que fe es persuasión y credibilidad. Creer. La convicción de la verdad de la religión, o la veracidad de Dios. Gloria a Dios, de un maestro. Gloria a Dios, de una religión. Eso es lo que dice el significado, eso es lo que significa el significado de la fe. Confiar en Cristo para salvación. Esa es la fe. Gloria a Dios. Hay que estar constantes en tal profesión. Constantes. En el reconocimiento que tenemos de Dios, de Cristo, de la palabra de Dios. Eso quiere decir o significa la fe. Gloria a Dios. Es el sistema de la verdad, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso es lo que significa los significados de la palabra fe. Gloria a Dios. Entonces, creemos en el Evangelio, tenemos la seguridad que lo que nos enseña el Evangelio nos va a llevar a la salvación, a la vida eterna, a todas las cosas. Cristo nos salva de todas las cosas, salva nuestra alma y nos salva de una enfermedad mortal y de todas las cosas. En toda su plenitud nos salva Cristo. En las tribulaciones, en todo, sobre todas las cosas, nos salva el Señor. Gloria a Dios. Voy a la palabra de creer. Creer. Tener fe en alguien, en Dios, en respecto a Dios, en la persona de Dios, en el Hijo de Dios que es Cristo. Eso es creer. Tener fe respecto a persona o alguna cosa. Es dar crédito. Damos crédito a Dios, damos crédito a las Escrituras, a lo que Dios nos promete, a las promesas de Dios, a la palabra de Dios. Gloria a Dios. Sí, creer es confiar. Confiar en Dios, confiar en la Escritura, confiar en el Hijo de Dios, en Cristo, que es nuestro Salvador. Gloria a Dios. En una vida espiritual. Creer en una vida espiritual. Gloria a Dios. Todos los que ya estamos firmes y tenemos el conocimiento, gloria a Dios, sabemos que confiamos en una vida espiritual, porque así se nos ha enseñado. Gloria a Dios. Nuestros pastores nos enseñan esto. Gloria a Dios. Entonces, nos unen al Evangelio, nos enseñan a orar, nos enseñan a leer la Biblia, nos predican y nos dan enseñanzas bíblicas, como nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones, Cristo, Dios, en la vida espiritual de una manera, y nuestro pastor
predicándonos y enseñándonos la palabra otra manera espiritual. Entonces creer, hay que confiar, hay que creer, hay que ser un creyente. Hay que guardar la palabra de Dios en el corazón, como dice la Escritura. ¿Ok? Entonces, la palabra galardonador, esa palabra de galardonador, gloria a Dios, quiere decir que Dios es premiador. Te acercas con fe, crees, gloria a Dios. Dios te revela el Evangelio, se revela a ti por medio de la fe, de creer, de permanecer, de todo esto, de tener tu confianza y tu esperanza y todas esas cosas hermosas. Entonces Dios te va a premiar, a premiar. Gloria a Dios. ¿Con qué te premia? Con la salvación de tu alma, de tu espíritu. ¿Con qué nos premia Dios? Nos reconcilia con Él, nos hace sus hijos, nos hace nacer de las aguas y del Espíritu Santo, nos da su mente, nos da su amor, derrama su amor en los corazones, nos da vida, nos resucita de entre los muertos, resucita el alma y el espíritu de los muertos. Gloria al Señor. Recibimos el premio que nos da el Señor. Gloria a Dios. Y así es como se cumple la palabra de nuestro Dios, de esta manera. Gloria a Dios. Acérquese con fe. Gloria a Dios. Hay que acercarnos con fe, creyendo en Dios, que Dios existe para poder agradar a Dios y que todo el Evangelio de Jesús, se nos revele por medio de la fe, porque si no, no va a haber nada. Si yo soy un incrédulo y no creo, no va a pasar nada y Dios no lo va a premiar. Mucha gente ha creído ahorita con esa enfermedad del COVID virus, pone su fe, cree en Dios que existe, que es real y verdadero y que lo puede salvar de esa enfermedad, que lo puede sanar. Y así hemos visto los milagros, gloria a Dios, la misericordia de Dios, que ha salvado su alma y los ha salvado de esa enfermedad mortal. Cuando no había fe ni esperanza en nuestro Dios y la pusieron en Él, la depositaron, Dios los premió con la victoria. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted recibe a Cristo en su corazón, cree en Dios, tiene fe, se acerca a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor, lo va a salvar Dios por medio de la fe. La justicia de Dios es por medio de la fe en Jesús. Ponga su fe en Jesús y usted lo va a premiar Dios. Lo va a salvar de todas las maneras y de todas las formas que usted lo quiera ver. Porque Dios es real y es verdadero y existe. Entonces se nos revela el Evangelio de Jesús por medio de la fe. ¿En quién? En Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo el Hijo. Gloria a Dios. Y así es como nos premia el Señor. Hay salvación del alma y hay salvación de enfermedad mortal. El médico puede hacer, hasta donde él puede hacer con la ciencia médica, con el conocimiento de la ciencia médica, de lo que él aprendió en la escuela. Pero cuando él ya no puede hacer nada, como médico, con la medicina ya no se puede hacer nada, entonces hay que acudir, hay que aclamar, hay que creer, hay que tener la fe, hay que pedirle con ruegos y súplicas a nuestro Dios, porque Él es el único que nos puede librar de la muerte, de esa enfermedad mortal, librar tu alma de la muerte.
Y ahí es cuando los doctores te dicen, órele a Dios, que haga un milagro Dios de sanidad, porque Él es el único que te puede sanar. El mismo doctor reconoce que ya llegaron hasta donde ellos podían llegar. Ya más no pueden. ¿Sí? Te dicen, llévese su enfermo, aquí ya no podemos hacer nada. Allá que vaya a su casa y que termine los últimos días de su vida allá en su hogar con los suyos. Gloria a Dios. Pero yo te aconsejo y yo te digo a ti que estás sin fe y sin esperanza, ¿sí? En este mundo, que hay un Salvador, que Dios nos dio a un Salvador, nos dio a su Hijo Jesucristo, por amor a nosotros. Cristo te salva de la muerte, de la condenación, del castigo, del pecado y delito. Cristo nos salva de enfermedades mortales, de dolencias. Él puede hacer el milagro. Él puede ir ahí. No puede ir un siervo de Dios. No puede ir un evangélico a predicarte y a poner tus manos, a ungirte con aceite para que seas sanado, como dice la Escritura, porque no lo permiten, porque esa enfermedad del COVID virus es contagiosa. Pero uno no puede ir, pero Cristo sí puede ir personalmente ahí donde tú estás, ahí en ese hospital, en ese cuarto, ahí en tu hogar, ahí en ese hogar. Ahí puede ir mi Señor. Ahí puede ir si tienes fe, si crees que existe, que es real y verdadero y invocas el nombre de Jesús y la justicia de Dios se va a manifestar en ti. La va a cumplir Dios porque pusiste tu fe y tu confianza en Dios. Crees que existe, crees que Cristo, el Hijo de Dios, vino a salvarnos, que Él nos lo dio para que muriera en la cruz del Calvario, para que derramara su sangre preciosa y con esa sangre pagó un precio Cristo para comprarnos, para rescatarnos de la muerte, de la condenación eterna, del castigo, del pecado y del delito. Cristo vino a salvar su pueblo Israel del pecado. El pecado condena, la paga del pecado y la muerte. Pero Cristo puede ir ahí donde estás, sin fe y sin esperanza. Él sí puede estar ahí. Y Él puede ir a poner su mano ahí y tú vas a sanar de esa enfermedad mortal o de cualquier otra enfermedad, sea mortal, sea cáncer, sea lo que sea el SIDA, lo que sea. Pon tu fe, cree en Dios, que Dios existe, es real y verdadera. Él es verdadero. La Escritura dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Para que el que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Pon tu fe en Cristo. Gloria al Señor. Cree en Dios que existe, que es real y verdadero. Acércate a Él en este momento. Ahí donde estás, en tu casa. Estás desahuciado. Los médicos no pudieron hacer nada por ti, pero el médico de médicos, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el médico divino celestial, Él sí puede hacer por ti. Él puede hacer el milagro de sanidad. Y te levanta de esa cama, ¿sí? Y te sana esa enfermedad. Y tú lo vas a ver. Tú lo vas a ver. Y tú lo vas a comprobar. Gloria al Señor. Porque así trabaja el Señor. Agradamos a Dios cuando creemos en Él, cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor, creyendo en esta escritura. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a nuestro Dios.
Aquí dice la escritura en Primera de Timoteo. Vamos a ir a Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Dios, hay un solo mediador, el que está en medio del hombre y de Dios, que es Cristo. Tenemos que ir a Cristo para ir a Dios. Gloria al Señor, es lo que nos dice la escritura. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Entonces, Hebreos 11, vamos para atrás a Hebreos 11. Dice la escritura, Hebreos 11:7. Hebreos 11:7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Gloria a Dios. Esto es lo que nos dice la escritura de Noé. Creyó a Dios, por fe creyó. Lo que Dios le dijo, voy a destruir al hombre. Me arrepiento de haber hecho al hombre. ¿Por qué? Por la maldad del hombre. Los designios de su corazón siempre desde su juventud era el mal, y el mal, y el mal. La escritura dice en San Mateo 24, gloria a Dios, por ahí nos dice que la maldad se multiplicará. La maldad se multiplicará, ¿sí? Y el amor de muchos se enfriará. En los tiempos de Noé, por eso vino el diluvio, Dios destruyó, murió todo aquel que era maligno, que siempre estaban haciendo el mal. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Entonces, vemos, gloria a Dios, en la escritura, en segunda de Pedro 3. ¿Qué nos dice segunda de Pedro 3? Gloria al Señor. Hay un Salvador que es Cristo, sobre todas las cosas, sobre todo. Sobre el fin de este mundo ya no va a existir el mar, la tierra y el primer cielo. Dice segunda de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Gloria a Dios. Aquellos que dejaron de creer en Dios, creyeron por algún tiempo y se apartaron. Gloria a Dios. Aleluya. Yo quiero decirte, Cristo nuestro Señor nos salva de todo lo que hay en este mundo aquí, todo lo que hay dentro de este mundo, de la maldad de los hombres, de las enfermedades, de las guerras, del hambre, de todo. Hay un Salvador que es Cristo. Y Él es el que nos salva de todas las cosas que están pasando en cada uno de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Yo te invito
que tengas fe, que pongas tu fe, que deposites tu fe y tu confianza y tu esperanza en nuestro Dios, en su palabra, en Jesús, el Salvador, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Gloria a Dios, para que recibas en esta hora la justicia de nuestro Dios, recibas la salvación. En lo que tú estás pasando, nomás tú lo sabes, gloria a Dios, pero hay un Dios real y verdadero que existe, que es todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, ¿sí? Él conoce todas las cosas, conoce tu corazón, lo que hay en tu corazón, en tu mente. Él está en todo lugar. Pero muchas veces donde debe de estar Dios no está porque no está en tu corazón porque tú no lo has dejado entrar a tu corazón. Y es ahí donde debe de estar Jesús, nuestro Dios. Gloria al Señor, yo te invito en esta hora. Cual sea tu situación, existe un Salvador que es Cristo el Señor, nuestro Señor. Él te ama, Él te anda buscando y Él te quiere salvar. Nuestro Dios nos quiere bendecir. Si recibes a Cristo, si crees en Cristo, si lo confiesas como Señor y Salvador y lo recibes en tu corazón, Dios te va a premiar. De todas las maneras te va a premiar el Señor. Vas a venir al conocimiento de nuestro Dios, de la palabra de Dios. Que Dios existe, que es real y verdadero. Como yo que te estoy predicando en esta hora que te estoy hablando. La escritura de nuestro Dios. Gloria a Dios. Acepta a Cristo en tu corazón. Pon tu fe en Dios, en Cristo, en el Salvador. Cree, tan solo cree en este momento. Él puede sanar esa enfermedad del COVID virus. Él puede hacer el milagro del cáncer. Sí. Él te puede salvar de la muerte eterna, del castigo eterno. Él lo puede hacer. Tan solo cree y pon tu fe en nuestro Salvador que se llama Jesús. Te invito en esta hora. Haz la oración de fe para que seas salvo tu alma y de todo aquello que te está aconteciendo en esta hora. Gloria a mi Dios. Te invito a que hagas esta oración de fe. Repítela conmigo, esta oración de fe. Si estás en una penitencia, hombre y mujer, cree y pon tu fe y tu confianza y tu esperanza en el Señor. Deja que Él tome el control de toda tu vida, de lo que te está aconteciendo, y verás la gloria de Dios. Verás cómo Dios se manifiesta en ti. Verás lo que Dios va a hacer contigo, va a hacer por ti. Gloria al Señor. Te invito a hacer esta oración de fe para salvación del alma y para la salvación de enfermedades, de dolencias, de lo que sea. Repite conmigo esta oración. Señor Jesucristo, en esta hora yo te recibo, yo te confieso como mi Señor, como mi Salvador. Yo creo que eres el Hijo de Dios, que has venido a morir por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que moriste, yo creo que resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra de Dios Padre. Gloria a Dios. Yo reconozco que he sido un pecador, perdóname todos mis pecados y recíbeme como tu Hijo en esta hora.
Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y séllame con tu Espíritu Santo para que conozcas que mi alma es tuya. Ilumíname desde ahora y para siempre, Señor. Guíame, Señor, en ti me encomiendo. Gloria al Señor, desde ahora y para siempre. Amén, amén y amén. Si usted hizo esta oración de fe, usted es salvo. Gloria a Dios, le felicito y lo invito a que lea la Biblia, lo invito a que ore, que hable con Dios y busque una iglesia cristiana donde usted se pueda congregar. Asista a una iglesia para que venga el conocimiento de Dios y reciba las promesas de Dios y el conocimiento de las Escrituras. Dios me los bendiga mucho y será hasta la próxima. Amén, amén y amén.